Señor ministro, ¿cómo está? Buenos días. Rodolfo, buenos días. ¿Está feliz porque está todo listo en Montecristi? Ya no hay problemas, se terminó todo, se arregló. ¿Por qué hasta ayer había ciertas dudas sobre que el traslado de una parte de las cenizas del general Alfaro? ¿Qué pasó? Bueno, quizás algo de la información que se estaba trabajando no se difundió oportunamente, pero había estado yo en contacto permanente con doña Irene Márquez de la Plata. Ayer mismo conversé con ella y también con don Eloy Alfaro de Alba, y todos han ratificado que bien ha habido un trabajo mancomunado entre la Cancillería, también ha intervenido Fuerzas Armadas, y lo importante es que el traslado se realiza sin ningún inconveniente. Ya. ¿Y el traslado se realiza cuándo exactamente? El día de mañana, entiendo que al mediodía, la ceremonia va a ser privada, familiar. Eso fue uno de los requisitos. Y además que ya desde hace mucho tiempo, Rodolfo, yo lo tengo en mis manos, existía el documento firmado por don Eloy Alfaro Puig y don Olmedo Alfaro Puig, en el que ellos tenían por escrito su acuerdo del traslado de parte de los restos. Ya, o sea que no hubo realmente un obstáculo. No, solamente unos detalles que tenían que ser finiquitados desde el punto de vista del traslado, pues cuestiones que felizmente han quedado ya superadas. Ya, entiendo que los restos del general Alfaro van por vía aérea hasta Puerto Viejo y de ahí por vía terrestre hasta Ciudad de Alfaro, ¿es correcto? Sí, nosotros habíamos considerado distintas opciones, pero quizás la más importante fue la de trasladar los restos de Alfaro a Puerto Viejo. Recuerde usted que en 1883 Alfaro desde Puerto Viejo le pidió al Congreso que adopte el sistema federalista, porque él había contemplado que en países que tenían más desarrollo, ese sistema es el que había tenido éxito. El general Alfaro, señor ministro, como usted y yo creo que sabemos, era un hombre visionario. Mire usted lo que sería el Ecuador si le hubieran hecho caso. Todavía estamos esperando esos cambios. Sí, pero no le hicieron caso, lo terminaron fue matando. Donde negaron, lo mataron. Pero bueno, eso es historia antigua. Señor ministro, el tema del puente. Yo sé que el Tribunal Constitucional pues no tiene nada que ver con el Ministerio, pero el Ministerio de Transporte tiene que ver de alguna forma con lo que ha resuelto el Tribunal. ¿Qué va a pasar? Yo soy abogado y hay una decisión del más alto Tribunal Constitucional. Yo no veo por qué razón de desacato ahí. Hay que tomar y acatar la medida. Ya, pero está anunciado por el desacato. Así como se anunció el veto, aquí se ha anunciado el desacato, porque si no ha leído el diario, yo le leo la nota completa. No, yo lo he leído y he escuchado las declaraciones, por eso le digo. Siendo abogados y respetuosos, este es el más alto tribunal que existe, hay que seguir la decisión del tribunal. No hay allí motivo para la polémica y no lo voy a hacer, Rodolfo, porque entrar en este debate ya creo que está superado, ¿no? A ver, sí, jurídicamente sí, porque el Tribunal Constitucional le emitió un fallo, pero en el plano de los hechos, ¿qué pasa si se bloquea nuevamente la calle, no el puente? Sabrá la justicia actuar como corresponde. Por eso este país es un país civilizado, hay justicia, hay leyes que deben tomarse. Por lo menos esa es mi posición de abogado, ¿no? Eso va a ser invariable. Ya, perfecto. A ver, señor ministro, el Congreso Nacional derogó las emergencias. ¿Cómo estamos con ese tema? Sí, me parece que ese es un tema especialmente delicado. Entiendo que el gobierno nacional, acabamos de regresar a una misión a la China, el gobierno nacional va a poner en marcha nuevamente las emergencias, porque mire, realmente la emergencia beneficia al que menos tiene. Si usted necesita un puente, si usted necesita una vía, porque hay problemas, si usted tiene mucho dinero, pues coge su avión y se va a otro lado. Pero si no tiene ese dinero, se queda en el sitio de la tragedia. Y quien no se haya dado cuenta que le puede vivir en una emergencia vial. Ayer, por ejemplo, como parte del proceso de la emergencia, cuando estuvo vigente, comenzaron ya los trabajos de la vía Loja-Cuenca. Usted no sabe la alegría que hay en esas dos ciudades por ver ese anhelo de más de 70 años de que la vialidad comience, y en el sur del país, como lo ofreció el presidente Correa desde el inicio del gobierno, comienza la reconstrucción vial, la revolución vial, con vías de pavimento rígido de primer orden, comenzando desde Loja
hacia Zamora, de Loja hacia El Oro y de Loja hacia Suárez, hacia Cuenca. Claro, el problema es que hasta 1998 la objeción para desarrollar vías en esa área de la patria era de índole militar. Pero eso ya afortunadamente, supuestamente, ya pasó también a la historia. Claro, ya no hay objeción, ya es hora de que lo hagan. Y algunos técnicos decían, pero ¿por qué pavimento rígido a vías que pasan 2.000 vehículos? Y la respuesta es que esas vías han estado históricamente abandonadas. El problema ha sido el mantenimiento. La inversión inicial quizás es más fuerte ahora, pero el mantenimiento a 20 años plazo reduce considerablemente el monto de la inversión. O sea, este gobierno está pensando en inversiones que van a durar un largo tiempo. Por ejemplo, en el caso de las vías de pavimento rígido, 30 años. Eso va a cambiar la manera que han tenido nuestras provincias, sobre todo las del sur, para encarar el desarrollo. Estoy seguro que va a haber muchísimo más turismo. Hay gran cantidad de migrantes que han salido de las provincias del sur y están viviendo en Guayas, están viviendo en Manabí, están viviendo en Pichincha, están viviendo en las provincias que están más próximas al norte, y estoy seguro que va a haber un mayor flujo de turismo, producción y también el traslado de las personas, sobre todo para producir y cambiar de esta manera y mejorar la situación de vida de los habitantes. Indudablemente, yo creo que hasta más pueden durar. Mire usted las autobahn que se hicieron en Alemania en la década del 30 y están. Y eso son 70 años. ¿No? Y esto es una demostración que las emergencias sirven, son útiles, no son situaciones coyunturales como algunos han querido mencionar, y son situaciones reales y que hay que enfrentarlas con decisión. Y aunque mire usted, para solucionar este tema de las vías entre Cuenca y Loja, tuvimos primero y encontramos, y quizás esa era la ventaja de ser abogado y dirigir el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que todas esas vías tenían problemas jurídicos. Para solucionarlas había que llegar a un acuerdo con las empresas, claro, y luego llegar a Procuraduría. Luego de eso se necesitaba tener la emergencia para obrar con agilidad, identificar una empresa que pueda actuar inmediatamente en la vía, ir a los informes de Procuraduría, Contraloría y de la mismísima Ministerio de Economía. Luego de eso un decreto ejecutivo que autorizaba al ministro la suscripción del contrato y finalmente ir al notario para producir la firma. Luego de eso viene el desembolso del anticipo. Todo eso, toda esa situación con emergencia. Imagínense ustedes, sin emergencia esas vías no hubieran podido estar siendo inaugurado el trabajo el día de ayer. Señor ministro, muchas gracias. Pero, como usted decía hace un momento, aparte de la ventaja de que duran más, cuando usted hace las vías, las carreteras bien rígidas, de concreto, no hay pues el negocio de hacerlas mal para volverlas a hacer cada año. Ese era, sobre todo en Manabí, ese era un gran negocio de la partidocracia. Enorme negocio. O sea, cada invierno se destruían y luego venían nuevamente con el mismo cuento. Y las volvía a hacer el mismo que las había hecho. Sí, yo estoy esperando que restituyan las emergencias porque es importante devolverle también a Manabí. Tenemos gran cantidad de vías allí que fueron consideradas y que lamentablemente los diputados, me imagino que ninguno de Manabí habrá firmado una declaratoria derogatoria de la emergencia porque sería incomprensible. Vamos a ver, esto, justo a verlo, buenos días. Nosotros continuamos y ahora con Deportes y Roberto Bonafonte.